Este objeto no es una simple roca. Lo que tenemos ante nosotros es algo que desafía nuestra comprensión. Un enigma que cuestiona todo lo que creemos saber sobre las tecnologías ancestrales y sus asombrosas capacidades. Este monolito no es una mera formación natural, sino una burla grabada en piedra caliza, oculta durante siglos a los ojos del hombre moderno. Se encuentra en una antigua cantera en Baalbek, una ciudad en el actual Líbano, conocido como Hajar el-Ibla, que significa la piedra del sur. Por su ubicación en la región, este bloque pétreo impresiona por sus dimensiones colosales. 20 metros de largo, 4 de alto y 4 de ancho. Su peso, 1.650 toneladas. No es un error, 1.650 toneladas. Una masa comparable al peso de 3 Boeing 747 completamente cargados o a 1.000 automóviles compactos. Este monolito es la piedra labrada más grande del planeta, y sin embargo, nunca fue movida de su lugar. Yace en la cantera, cuidadosamente cortada por 5 de sus lados, como si los trabajadores que la crearon hubieran desaparecido repentinamente, interrumpidos por una pausa que se extendió por los siglos. Durante miles de años, ingenieros, arquitectos e historiadores han examinado esta mole, planteando preguntas que aún no tienen respuesta. Hoy en día, contamos con grúas móviles de gran potencia, como la LR-13000, capaz, en teoría, de levantar hasta 3.000 toneladas. Pero incluso estas máquinas alcanzan su límite en condiciones ideales y en un rango muy limitado. Para levantar y girar un bloque de 1.650 toneladas, incluso la grúa más moderna trabaja al máximo de su capacidad. Ahora, imagina que no estamos en nuestra era. No hay hidráulica, ni acero aleado, ni motores diésel. Solo gruesas cuerdas de cáñamo, rodillos de madera y la fuerza bruta de los hombres. ¿Cómo, sin tecnología moderna, se podría siquiera concebir levantar este gigante? Antes de adentrarnos en el corazón de esta historia, permítanme pedirles un momento de su atención. Cada gesto de apoyo, por pequeño que sea, es un valioso impulso. La ciencia oficial nos ofrece una respuesta simple, casi obvia. Los romanos afirman que ellos fueron quienes erigieron aquí, en Baalbek, el imponente templo de Júpiter. Pero, ¿es esta respuesta una verdadera explicación o una forma de evadir la realidad? ¿Acaso no es un intento de ocultar un enigma profundo tras un nombre familiar? Porque incluso el más grandioso de los templos romanos se alza sobre un cimiento que lo supera en tamaño y magnificencia. Un cimiento, una plataforma construida con bloques de dimensiones tan colosales que el templo romano, en comparación, parece un simple juego de niños. Los romanos no crearon este cimiento, lo encontraron, y, sobrecogidos por su magnitud, decidieron construir su templo principal precisamente sobre ese lugar, un sitio que consideraban sagrado, un legado de los dioses. La verdadera pregunta no es cómo los romanos construyeron su templo, sino quién creó esa plataforma antes que ellos. ¿Quiénes fueron los artífices de esta obra ciclópea, anterior a la historia escrita? ¿Qué tecnología, qué conocimiento perdido les permitió manipular piedras de semejante tamaño? Para comprender por qué este monolito de 1.500 toneladas se considera un enigma tecnológico, primero debemos observar con qué lo comparamos. Estamos acostumbrados a pensar que los antiguos construían con ladrillo y barro, pero la verdad es que también usaban la piedra. Y no cualquier piedra, sino bloques cuyo peso alcanzaba cientos de toneladas. Para apreciar mejor la magnitud de esto, contemplemos otras megaestructuras misteriosas del pasado. Cada una de ellas representa un desafío, cada una rompe nuestras ideas preconcebidas sobre las tecnologías de esas épocas. Cada una nos prepara para la revelación que se esconde en los cimientos del templo de Júpiter. Para desentrañar este enigma, viajamos a Bolivia, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Allí, en el gélido y desolado altiplano, donde el aire escasea y la supervivencia es una batalla constante, se alzan las ruinas de Pumapunku. Pero estas no son simples piedras dispersas. Son fragmentos de algo más, vestigios de una maquinaria colosal, como si una fábrica gigantesca hubiera estallado en un instante. Ante nuestros ojos, cientos de bloques de piedra yacen en aparente desorden. Sin embargo, su uniformidad en forma y tamaño es asombrosa. Cada fragmento comparte longitud y anchura, como si hubieran sido producidos en una línea de montaje, piezas de un rompecabezas titánico. Estos bloques, compuestos de andesita y diorita, figuran entre los materiales más duros y resistentes del planeta. En la escala de Mohs, alcanzan una dureza de 7 u 8, comparable al diamante o al acero templado. Ahora, considera esto. ¿Y si estas piedras no fueran meras formaciones naturales, sino el producto de un trabajo meticuloso? ¿Cómo lograron los antiguos tal precisión y perfección?
La ciencia nos dice que la civilización Tiwanaku, constructora de estas ruinas, empleó herramientas de bronce y mazos de piedra. Pero el bronce apenas alcanza un 3 en la escala de Mohs, mientras que la diorita llega a 6. Intentar rayar diorita con bronce sería como tratar de cortar una caja fuerte de acero con un cuchillo de plástico. El material sencillamente no cedería. Pero la dureza no es el único misterio. La pulcritud y exactitud del trabajo son, quizás, aún más desconcertantes. Observamos superficies lisas como espejos, surcos y cavidades precisas, con tolerancias de una fracción de milímetro. Dentro de estos bloques se aprecian cortes tan finos y limpios que parecen hechos con láser o una sierra de disco de diamante. Apenas unos milímetros de ancho, uniformes en todo su recorrido. A lo largo de estos cortes, se distinguen orificios perfectamente circulares, perforados en la roca más resistente. ¿Cómo es posible? ¿Cuál era su función? ¿Qué técnica se utilizó? La respuesta fácil sería una barrena manual con arena, pero el tiempo requerido para tal hazaña sería infinito, y el resultado, lejos de la perfección. ¿Acaso emplearon taladros de alta velocidad, capaces de operar con la precisión y rapidez que asociamos al equipamiento moderno? Los bloques de Pumapunku no están simplemente apilados, se entrelazan en una estructura compleja, encajando como piezas de Lego gigantes. La impresión es la de un ensamblaje mecánico sofisticado, ejecutado con una exactitud pasmosa. ¿Por qué tanta complejidad? ¿Por qué crear uniones tan intrincadas con una precisión que hoy solo se logra con máquinas de control numérico computarizado? La versión oficial nos dice que estas construcciones tenían fines rituales, que eran lugares sagrados. Pero en realidad se asemejan más a una fábrica desmantelada, o a los componentes de una máquina que aún no comprendemos. Las ruinas están esparcidas como si una catástrofe las hubiera dispersado. Tal vez una onda expansiva devastadora o una inundación colosal que arrasó el altiplano, destruyendo todo a su paso. Pumapunku no es solo un enigma, es la escena de un crimen, perpetrado por la naturaleza o por manos desconocidas. Un lugar que plantea más preguntas de las que responde. Ahora nos trasladamos a otro punto de Perú, a la fortaleza de Sacsayhuamán, que se alza imponente sobre la antigua capital de los incas, la ciudad de Cuzco. Esta fortaleza es considerada una de las mayores proezas de la arquitectura incaica. Oficialmente, se cree que fue construida por los incas, pero si prestamos atención a las leyendas de los habitantes locales, nos cuentan que esta fortaleza fue erigida por gigantes que llegaron a estas tierras mucho antes que ellos. Algunos afirman que es imposible levantar y colocar una piedra pesada 1000 veces sin cometer errores ni causar destrozos. Las tecnologías modernas nos permiten hacer mucho, pero estas tareas exigen una precisión y una maestría excepcionales. Pero existe otra teoría, una que parece fantástica e imposible, pero que merece nuestra atención. Observen las piedras con las que están construidas estas antiguas estructuras. Las leyendas hablan de una planta cuyo jugo poseía la capacidad de ablandar la piedra. Se dice que su savia transformaba el material duro e impenetrable en una masa blanda, similar a la arcilla. Entonces, a partir de esta sustancia maleable, creaban los muros, dándoles forma como si estuvieran modelando con plastilina. Esta idea suena a magia o a milagro, y resulta difícil encontrar otra explicación para lo que estamos viendo. Las piedras parecen haber sido presionadas unas contra otras cuando aún estaban blandas, como si hubieran sido preparadas para su ensamblaje. En algunos puntos, una piedra presenta una protuberancia claramente definida, que encaja a la perfección en la parte cóncava de otra, como si un bloque hubiera servido de molde para el otro. Esto crea la impresión de que estas piedras fueron en algún momento blandas, o que fueron moldeadas mediante una tecnología desconocida. Las canteras de donde se extrajeron estos enormes bloques se encuentran a muchos kilómetros de distancia, al otro lado del valle. Desde allí, debían descender bloques de 300 toneladas, transportarlos a través del río y subirlos a la cima de la montaña. Los incas, sin duda, eran maestros de la organización y la ingeniería, pero incluso ellos difícilmente podrían haber resuelto semejante desafío sin la ayuda de tecnologías que, posiblemente, heredaron. Tecnologías que son secretos que se perdieron para siempre con el paso de las eras. Abidos, una ciudad ancestral, uno de los centros más sagrados y antiguos de Egipto. Allí se alza el imponente y elegante templo del faraón Seti I, que deslumbra a los visitantes con su belleza y la riqueza de sus detalles. Adornado con vívidos bajorrelieves, una verdadera cumbre del arte egipcio. Quienes lo visitan se maravillan ante su esplendor, pero a menudo ignoran lo que se oculta bajo él. Tras el templo, en una hondonada, se encuentra otra estructura, más antigua y discreta.
El Osiraion, situado aproximadamente a 10 metros por debajo del nivel del suelo del templo de Seti I. Una construcción baja, constantemente inundada por las aguas subterráneas. Los arqueólogos se han visto obligados a bombear el agua en repetidas ocasiones para poder explorarla. Cuando, a finales del siglo X, los estudiosos lograron drenarla, quedaron atónitos ante lo que vieron. El estilo de esta edificación difería radicalmente del estilo del templo de Seti I. Este último, un elegante edificio de piedra caliza, cubierto con miles de jeroglíficos que narran las hazañas y los logros del faraón. Una auténtica obra de arte, símbolo de la grandeza de la antigua cultura egipcia. Pero el Osiraion es una gigantesca mole, construida con enormes bloques de granito que pesan entre 60 y 100 toneladas cada uno. Estos bloques fueron elaborados con granito rosa, traído desde Asuán, ubicada a unos 800 kilómetros de distancia. La mampostería se realizó sin mortero, al igual que en el famoso templo de Sacsayhuamán. Bloques encajados a la perfección, como si hubieran salido de una cadena de montaje. En la superficie de los bloques de granito no se aprecia ni un solo jeroglífico ni inscripción alguna, solo piedras ciclópeas lisas, pesadas y perfectas. La versión oficial afirma que el propio Seti I construyó este templo como una tumba simbólica de Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Por qué su estilo es tan diferente al del templo? ¿Podría ser que este estilo arquitectónico sea miles de años más antiguo? Y sobre todo, ¿por qué está situado bajo tierra, al nivel de las aguas subterráneas, donde se inundaría de inmediato? En los bloques de granito del Osiraion se pueden observar claras huellas de erosión hídrica, similares a las que se encuentran en estatuas y esculturas de piedra, como la famosa Esfinge. Los geólogos aseguran que esta erosión solo pudo producirse antes de que la estructura fuera cubierta por la arena. Es decir, las marcas del agua sugieren que este templo existió mucho antes de que... ¿Qué secretos aguardan en las profundidades de Abidos? ¿Qué civilización olvidada fue capaz de erigir semejante estructura? Este relato nos sumerge en los enigmas de las civilizaciones antiguas, en cómo crearon sus monumentos únicos y qué se esconde tras sus extraordinarias tecnologías. Comencemos con algo fundamental. Hablamos de sarcófagos de piedra, que contrariamente a lo que la arqueología tradicional suele asumir, no están hechos de piedra caliza. Estos sarcófagos fueron tallados en rocas de una dureza extrema, granito negro y rojo de Asuán e incluso diorita. Materiales considerados entre los más resistentes que existen en la naturaleza. Cada uno de estos contenedores fue esculpido a partir de un único bloque de piedra, sin uniones ni costuras. El peso de cada uno alcanza las 70 toneladas y la tapa que lo cubre añade otras 30 toneladas, sumando un total aproximado de 100 toneladas. Ahora visualiza esto. Estos gigantescos bloques de piedra se encuentran ubicados en túneles estrechos y angostos, donde la tecnología moderna, incluso la grúa más potente, simplemente no cabe. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo fueron transportados hasta allí? ¿Cómo lograron descender estos pesadísimos monolitos bajo tierra y colocarlos con precisión en sus nichos? En algunos túneles, el suelo es irregular, y para insertar uno de estos sarcófagos en un nicho estrecho, era necesario girarlo 90 grados. Y lo más sorprendente es que el túnel apenas era más ancho que el propio sarcófago. Esto representaba un verdadero desafío logístico, una auténtica pesadilla para los constructores. Pero a pesar de todas estas dificultades, la pregunta principal no es cómo se hizo. Lo verdaderamente importante es la calidad, y no solo la calidad externa, sino la interna. Las superficies interiores de estos sarcófagos están pulidas hasta alcanzar un brillo especular, como si fueran espejos. Los ángulos son perfectamente rectos, exactamente iguales a ángulos de 30 grados. No casi, no aproximadamente, sino que cumplen rigurosamente con los estándares más exigentes de precisión. ¿Crearon estas superficies a mano o mediante algún otro método? ¿Y cómo lograron semejante exactitud en bloques de granito tan duros? Y, aún más intrigante, ¿por qué lo necesitaban? La versión oficial nos dice que estas tumbas estaban destinadas a los toros sagrados Apis, considerados la encarnación del dios Ta. Es decir, según los historiadores, los antiguos egipcios invirtieron recursos increíbles, emplearon tecnologías complejas y movilizaron bloques de granito de 100 toneladas simplemente para enterrar a un toro. Pero la verdad es que, en el interior de la mayoría de los sarcófagos, no se encontró nada. Estaban vacíos, a excepción de uno que estaba sellado y en cuyo interior se descubrió resina negra y un pequeño fragmento de hueso. Esto no se asemeja a un entierro común, se parece más a otra cosa, a una tecnología,
a contenedores o resonadores. ¿Por qué necesitarían un pulido de espejo y una precisión micrométrica si se trataba de un toro? La precisión y el brillo especular no son por mera estética, sino por funcionalidad. La pregunta no es cómo lo hicieron, sino qué eran realmente estas estructuras. Ahora viajemos a México, a una ciudad envuelta en leyendas, donde se dice que los hombres se transformaban en dioses. Este lugar es Teotihuacán. Su origen es un enigma, pues cuando los aztecas llegaron en el siglo X, la ciudad ya yacía en ruinas. Quedaron tan impresionados por su magnitud que creyeron que había sido construida por gigantes. Ante nosotros se alza la Pirámide del Sol, una estructura colosal que asombra a cualquiera. Su base está compuesta por aproximadamente 2,5 millones de toneladas de piedra, arcilla y tierra, superando en volumen a la Gran Pirámide de Giza. Una inmensa cantidad de trabajo fue necesaria para levantar esta edificación. Pero el misterio más intrigante surgió en 1906, durante las excavaciones en el interior de la pirámide. Se descubrió una cámara oculta, y tanto en esta cámara como bajo el suelo de otro templo, el Templo de la Mica, los constructores dispusieron capas de este mineral. No era simple mica, sino enormes y gruesas láminas de moscovita. Lo sorprendente es que este material no era originario de la zona. El yacimiento de moscovita más cercano se encuentra en Brasil, a 3.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo una civilización, considerada primitiva y que supuestamente desconocía la rueda y la capacidad de transportar cargas pesadas, pudo organizar una cadena logística de tal magnitud? ¿Qué estaban aislando exactamente? O quizás, ¿qué era lo que estaba siendo aislado? ¿Qué tipo de energía les causaba temor? ¿O qué energía podrían haber estado generando ellos mismos? Estas preguntas han intrigado a los investigadores durante mucho tiempo, porque nos acercan a comprender lo que realmente sucedió en aquellos tiempos ancestrales. Adentrémonos en un pasado remoto, una era de transformaciones colosales en nuestro planeta. Retrocedamos aproximadamente 12.000 años, un periodo en el que el mundo emergía, apenas, de la última glaciación. Imagina esto: inmensas capas de hielo retirándose lentamente, revelando territorios inexplorados y abriendo un abanico de posibilidades para la vida. En aquel entonces, la humanidad se componía de pequeños grupos dispersos de cazadores y recolectores, nómadas que vagaban por vastas extensiones en busca de sustento. Su dieta se basaba en la caza de gacelas y la recolección de frutos silvestres. Sus refugios eran construcciones sencillas, chozas hechas de ramas y pieles. Carecían de agricultura, ganadería y tecnologías avanzadas. No conocían la cerámica ni la escritura, elementos que, más adelante, definirían el concepto de civilización. La historia nos cuenta que en esos tiempos ancestrales, la sociedad humana era sumamente primitiva. Existían como pequeñas comunidades aisladas, luchando por sobrevivir en un entorno implacable. ¿Cómo lograron estos grupos humanos no solo sobrevivir, sino también sentar las bases para las civilizaciones que vendrían? Todo cambió en el año 1994, cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt inició excavaciones en una colina llamada Göbekli Tepe. Esta colina, de forma abultada, se convertiría en una verdadera sensación para la comunidad científica mundial. Sus excavaciones resultaron ser un descubrimiento asombroso que transformó por completo nuestra comprensión de la antigüedad. Allí Schmidt halló algo increíble: el templo, el complejo megalítico más antiguo jamás encontrado en el planeta. Se estima que este templo tiene alrededor de 12.000 años de antigüedad, lo que lo hace 2 veces más antiguo que el famoso Stonehenge y 7.000 años más antiguo que las pirámides de Egipto. Su construcción representa una obra de ingeniería y un centro religioso de una complejidad asombrosa, compuesto por docenas de gigantescas columnas en forma de T, hechas de piedra caliza, cada una con un peso que oscila entre 10 y 50 toneladas. Estas columnas están cuidadosamente dispuestas en círculos, creando no solo estructuras de piedra, sino verdaderas obras de arte y culto religioso. Están cubiertas con grabados de gran calidad artística, que representan escorpiones, serpientes, zorros, grullas y jabalíes. No se trata simplemente de motivos decorativos, sino de un arte profundo que combina símbolos religiosos y conocimientos astronómicos. Estas imágenes revelan las creencias de aquellos pueblos, su relación con la naturaleza y el cosmos. Resulta sorprendente que cazadores-recolectores, a quienes, según nuestras ideas modernas, consideraríamos personas que apenas sobrevivían en condiciones hostiles, fueran capaces de organizar el trabajo de miles, reuniéndose para construir este complejo de una complejidad inaudita. Extraían la piedra de las canteras, tallaban bloques gigantescos que pesaban 10, 20 e incluso 50 toneladas, los transportaban al lugar
Los trabajaban meticulosamente y los ensamblaban en un gigantesco complejo religioso que asombra por su complejidad y escala. Este descubrimiento desafía por completo la cronología histórica convencional. Sugiere que primero existió el templo, que la gente ya tenía fe y organización, y que solo después, para asegurar la construcción y el mantenimiento de este santuario, inventaron la agricultura y la ganadería. Es decir, todo ocurrió al revés. La religión y la organización dieron origen a la civilización, y no al contrario. Pero, ¿quién pudo organizar a estas personas? ¿Cómo adquirieron conocimientos de astronomía para orientar dos pilares y colocarlos en posiciones tan precisas? ¿Cómo pudieron mover bloques tan masivos, estructuras de piedra gigantescas y colocarlos con tanta precisión? ¿De dónde sacaron la comprensión de las tecnologías de ingeniería, si a primera vista parecían simples cazadores-recolectores? Y lo más sorprendente de todo es que, alrededor del octavo milenio antes de nuestra era, ocurrió algo extraño. Las personas que construyeron este templo, por razones desconocidas, decidieron enterrarlo. Lo cubrieron con millones de toneladas de tierra, de forma cuidadosa y meticulosa, como para preservarlo para las generaciones futuras. Imagina esto, una civilización capaz de construir semejante maravilla, decidiendo ocultarla al mundo. ¿Por qué? ¿Qué secreto protegían? La naturaleza rara vez crea formas y estructuras tan perfectamente definidas. Al estudiar las antiguas huellas en las piedras, se descubrió una especie de signos y símbolos tallados. Él observó algo crucial. La superficie de esos fragmentos de piedra revelaba rastros inconfundibles, la marca de herramientas. ¿Qué significaban estos hallazgos? Si su teoría era correcta, la ciudad había sido engullida por el océano durante un súbito ascenso del nivel del mar, un evento catastrófico al final de la última glaciación. Pero detente un momento y piensa en esto. Si esto fuera cierto, la construcción de la ciudad debió ocurrir mucho antes de esa inundación. Los cálculos son asombrosos, al menos 10.000 años atrás. Una antigüedad que eclipsa la era de las pirámides egipcias, la civilización sumeria y todas las demás culturas ancestrales que conocemos y estudiamos. Por esta razón, algunos científicos audaces sitúan a esta ciudad junto a Göbekli Tepe, el monumento más antiguo conocido, también datado hace aproximadamente 10.000 años. Estamos ante una civilización antediluviana, una de esas sociedades de las que solo quedan leyendas y mitos. Una civilización que desapareció cuando los glaciares se derritieron y el nivel de los océanos ascendió aproximadamente 100 metros. Imagina la escena, una ciudad sumergida, un edificio que alguna vez fue majestuoso, ahora yace bajo las olas. Al igual que las ruinas de antiguas estructuras megalíticas que aún podemos ver, estas ruinas submarinas nos hablan de épocas largamente olvidadas. No discutiremos ahora si se trata de una tumba o no. Nos centraremos en las cifras y los hechos, porque ellos no mienten. La pirámide de Keops, una de las más famosas del mundo, está compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra. El peso promedio de cada bloque ronda las 25 toneladas. Algunos, especialmente los que se encuentran en la Cámara del Rey, son bloques de granito que pesan entre 70 y 80 toneladas, y fueron elevados a una altura de 60 metros. La versión oficial afirma que estos bloques de granito fueron colocados en un lapso de 20 años. Pero, ¿qué tan realista es esto? Al calcularlo, surgen interrogantes. 20 años equivalen a aproximadamente 7.325 días. Con una jornada laboral de 10 horas, hablamos de 525.000 horas. Durante ese tiempo, los egipcios debían extraer la piedra, transportarla, procesarla e instalar un bloque cada 2 minutos. Sí, cada 2 minutos debían completar el trabajo con un bloque de 2,5 toneladas. Ahora considera esto. Durante esos 20 años, todas estas operaciones debían repetirse sin interrupción. ¿El resultado? Una verdadera catástrofe estadística. No solo parece complejo o difícil, Es sencillamente casi imposible con la tecnología que supuestamente existía en aquella época. un colosal desafío logístico, una hazaña tan grande que su repetición, incluso hoy, se antoja increíble. Para elevar esos bloques de peso inmenso hasta la cima de la pirámide, situada a 146 metros de altura, los constructores de la antigüedad habrían recurrido a rampas especiales. Los cálculos sugieren que, para levantar piedras de tal magnitud, habrían necesitado una rampa de aproximadamente 1,5 kilómetros de longitud. Una rampa cuya construcción habría requerido más material del que se usó para la propia pirámide. Existe también la hipótesis de una rampa interna, propuesta por el ingeniero francés Jean-Pierre Houdin, pero esta teoría plantea desafíos aún mayores,
exigiendo cálculos tridimensionales de una complejidad asombrosa. Pero la precisión no termina ahí. La orientación de la pirámide con respecto a los puntos cardinales es sencillamente asombrosa. Un error de tan solo 3 minutos de arco. Una exactitud que incluso hoy sería difícil de lograr con los sistemas GPS más modernos. ¿Cómo lo hicieron? Los antiguos constructores, sin duda, poseían sus propios métodos. Se orientaban por las estrellas, utilizaban plomadas y medían con herramientas simples. Pero ¿cómo lograron tal nivel de precisión? ¿Qué secretos guardaban estos maestros constructores? Pero dentro de la pirámide, un descubrimiento asombroso. Una vasta oquedad semejante a una cámara gigantesca situada justo encima de la galería principal. Imagina esto, una cavidad del tamaño de un Boeing 737. Lo más desconcertante es que no hay conductos ni accesos. Está completamente sellada, inaccesible. ¿Por qué construirla? ¿Cuál fue el propósito de erigir una estancia vacía tan colosal en su interior? No parece ser una tumba, más bien algo completamente distinto. Quizás un tipo de ¿qué? ¿Y qué decir de la asombrosa y enigmática historia de cómo los antiguos isleños, desprovistos de metales, sin animales de tiro ni maquinaria moderna, fueron capaces de levantar en medio del océano una auténtica ciudad hecha con gigantescos troncos de basalto, cada uno con un peso de 50 toneladas? Esta pregunta sigue siendo uno de los misterios más profundos de la arqueología, un enigma al que la ciencia actual aún no puede dar una respuesta definitiva. Y aquí estamos, de nuevo, frente a estos ancestrales enigmas. Nos adentramos en el Líbano, hacia la milenaria ciudad de Baalbek. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar los dejará sin aliento. Ya fuimos testigos en Göbekli Tepe de bloques en forma de T que alcanzaban las 50 toneladas. Contemplamos en Nan Madol piedras que llegaban a las 80 toneladas. Nos maravillamos ante los sarcófagos de granito, cuyo peso ascendía a las 100 toneladas en el Serapeum. Vimos incluso enormes piedras de 150 toneladas en Sacsayhuamán. También nos asombraron los bloques de granito en Giza, con un peso aproximado de 80 toneladas. Todo esto, sin duda, es una prueba irrefutable de la complejidad y la grandiosidad de la logística empleada por los constructores de la antigüedad. Pero olviden todo lo que saben hasta ahora. Todo eso en realidad no es más que un juego de niños. Un simple calentamiento antes de los verdaderos descubrimientos. Aquí ante nosotros se alzan los cimientos del templo de Júpiter, coronados por titánicas estructuras de piedra ancestrales. Pero esto es más que un simple templo romano. Observen con atención. Lo que vemos es la plataforma construida por una civilización desconocida, una cultura que floreció mucho antes del auge de Roma. ¿Qué sintieron los romanos al llegar a este lugar y contemplar esta plataforma colosal? La magnitud y la maestría de la construcción los dejaron atónitos. Tan impresionados quedaron, que decidieron erigir su templo más grandioso precisamente sobre ella. Pero, ¿fue esto un acto de reverencia, o un desafío audaz a los dioses venerados por los constructores originales? Dirijamos nuestra mirada hacia la pared occidental de esta enigmática plataforma. A una altura de aproximadamente 7 metros, incrustados en la tierra, yacen 3 bloques de piedra descomunales. Cada uno de estos gigantes pesa alrededor de 800 toneladas. 3 piedras de esta magnitud conforman los Trilitón, 3 monumentos colosales encajados con precisión en la pared. ¿Cómo lograron elevarlos? ¿Cómo consiguieron colocar estas masas gigantescas en su lugar con tal exactitud, como si una mano invisible las hubiera depositado suavemente? El misterio persiste, invitándonos a desentrañar los secretos de una civilización perdida en el tiempo. Olvídense de cinceles de bronce o miles de esclavos tirando de cuerdas. Incluso la fuerza laboral más numerosa sería incapaz de levantar semejante peso. Es algo que desafía las posibilidades, incluso con la tecnología actual. Las teorías sobre grúas de madera capaces de levantar 800 toneladas resultan, cuando menos, descabelladas. Un artefacto de madera diseñado para soportar esa carga simplemente se derrumbaría bajo su propio peso. ¿Y qué decir de la idea de las rampas? Para elevar un bloque de tal magnitud a una altura de 7 metros, se necesitaría una rampa larga y ancha, extendiéndose por cientos de metros, con un volumen que superaría al de la propia plataforma. Un absurdo evidente, ¿no creen? Pero lo más asombroso de todo es que, en 2014, un equipo de arqueólogos alemanes, excavando en el mismo lugar, hizo un descubrimiento impactante. Un bloque gigantesco, incrustado en la base de la plataforma, justo debajo de los trilitones. Su peso, 1000 toneladas.
¿Puedes imaginar la magnitud de esto? Los rumanos, maestros consumados de la arquitectura y la ingeniería, jamás habrían podido llevar a cabo una tarea semejante. Sus logros, como los acueductos y el Coliseo, son mundialmente conocidos, pero nunca, en ningún lugar, trabajaron con pesos de esta escala. El bloque más grande utilizado en las construcciones romanas apenas alcanzaba las 100 toneladas. Aquí nos enfrentamos a un solo bloque que oscila entre las 800 y las 1000 toneladas. Esto supuso una conmoción, incluso para aquellos que investigaban el sitio. Al contemplar la plataforma, quedaron igualmente atónitos. Y al igual que nosotros, decidieron construir su propio templo justo encima, como una muestra de respeto y reverencia hacia los antiguos constructores. Ahora viajemos a una cantera, ubicada a 1 kilómetro de este lugar. Allí descansa una mole gigantesca, Hajar el-Ibla, la Piedra del Sur. Comenzamos precisamente con ella, porque es la que revela la verdadera magnitud de un enigma ancestral. ¿Comprendes ahora por qué esta piedra infunde tal asombro? Es más grande que los bloques del Trilitón. Su peso se estima en alrededor de 1.600 toneladas. Una cifra, esta, que no es una antigua leyenda o una mera invención. Es el resultado de investigaciones científicas y observaciones modernas que a su vez evocan la trama de un libro de ciencia ficción. La ciencia actual, que debería iluminar todos los enigmas de nuestro mundo, guarda un silencio sepulcral, como si lo hubieran pillado desprevenida. Observa con detenimiento este asombroso monumento de 2.000 toneladas, este bloque colosal, pero los científicos no ofrecen respuestas definitivas. Son incapaces de explicar su origen sin recurrir a tecnologías que, según todo lo que sabemos, no existían en la antigüedad. Tecnologías que incluso hoy desafían a los ingenieros más avanzados. ¿Quién entonces concibió esta maravilla? ¿Qué civilización ancestral poseía una tecnología tan poderosa que supera incluso la nuestra? ¿Qué fuerza descomunal podía manipular semejantes pesos como si fueran piezas de Lego, ensamblando y desmantelando bloques de 1000 toneladas? Pero aún más importante, ¿qué los detuvo en el último instante? ¿Por qué sus creadores abandonaron la piedra más grande y pesada, jamás preparada para ser trasladada? Una piedra que por su tamaño y peso sigue siendo insuperable entre los monumentos antiguos. Imagina por un momento la magnitud de este misterio. ¿Qué secretos esconde la historia de Baalbek? ¿Qué sucedió realmente allí, en ese preciso instante? Y estas incógnitas no se limitan a este lugar. Existen otras megaestructuras, enigmas que aún desafían nuestra comprensión. Permanecen latentes, aguardando el momento de revelar sus secretos. Estas interrogantes siguen atrayendo e inspirando a científicos e investigadores. ¿Tienes alguna teoría? No dudes en compartir tus ideas y versiones en los comentarios. Tu opinión podría ser crucial para iluminar estas ancestrales incógnitas. Agradecemos profundamente a todos los que han seguido este relato hasta el final. Vuestro apoyo, vuestra atención y vuestro deseo de comprender y aprender son invaluables para nosotros. No olvidéis la importancia de dejar vuestros comentarios y opiniones.